Continuando con la historia, el novato llamado Miltain, quien era miembro del grupo mercenario del señor Ment, llegó al restaurante del prota para pedir trabajo. El carnicero le preguntó por qué estaba ahí. Ella solo mencionó que su mayor había sido herido gravemente. Para aclarar, el género del chico en realidad es que es mujer con ropa de hombre. El señor fue herido porque fueron atacados por bandidos durante una misión y el anciano cayó por un acantilado al salvar a la chica. El estado del viejo era algo grave pues estaba herido en todas partes. Aunque su vida no corría peligro, el único detalle sería que no movería su pierna como lo solía hacer. Por lo que era evidente que tendría que retirarse de su trabajo como mercenario. El prota le preguntó a la doctora Elena si podía curar la pierna del hombre, pero la respuesta fue desalentadora ya que en heridas con algo de tiempo ya no se podría hacer nada, pero le daría un vistazo. Mientras todos estaban preocupados por el anciano, Rurín soltó una pregunta incómoda, pues le preguntó a la chica el por qué ella era la que buscaba el trabajo si el que se lesionó había sido su jefe. El prota reprendió a la chica diciéndoles que no debía decir algo que causara un malentendido o angustiara aún más a la chica. Aún así, Rurín le dijo al prota que tenía curiosidad por saber por qué una chica dejó su trabajo como mercenario y decidió seguir a su mayor. La chica, con voz baja y con la cara sonrojada, comentó que estaba intentando encontrar trabajos que fueran factibles para su mayor porque quería que trabajaran juntos, es decir, mis panas, que la chica estaba enamorada del viejillo. Todos se dieron cuenta del inusual cariño de la chica por el viejo. Sin embargo, el carnicero le preguntó por la edad de ella, quien contestó que apenas cumpliría 29 años, esto dejaba una brecha de 13 años de diferencia. Aún así, la pequeña dijo que no le importaba eso pues la edad solo era un número. Por otro lado, la doctora Elena dijo que una diferencia de edad de 13 años era una relación muy simple para los elfos. Lo mismo decía Rurín. Por su parte, el prota les dijo que no podían ver desde su perspectiva de edad, ya que la raza dragón y la raza de los elfos eran más longevos que los humanos. Obviamente esto incomodó a la chica, por lo que exclamó que había dejado de ser mercenaria y si la querían contratar en ese lugar para ella era muy bueno y si no simplemente se iría a otro lugar. Incluso si tuviera que morirse de hambre en la calle lo haría. Esto le agradó a la dragoncita, quien animó a la chica para que tuviera más coraje. Después de todo, la edad no era un gran problema, por lo que la aceptó para que trabajara en el establo del restaurante. El prota les arruinó la diversión y les aclaró que, aunque él estaba a gusto de que trabajaran ahí, la realidad era que todavía no se lo habían consultado al anciano, por lo que probablemente él no estuviera de acuerdo a menos que se lo preguntaran. La chica exclamó que ese problema se resolvería más tarde una vez que ella comenzara su labor, por lo que agradecía la oportunidad de trabajo. Al otro día la chica se presentó al trabajo. El prota le dijo que debía sacar a los bueyes del corral para que comieran algo de hierba fresca. La chica estaba tranquila y confiada de poder hacer el trabajo pues veía a los animales muy domesticados. Sin embargo, se llevó una mala impresión pues los animales no hicieron caso para nada y terminaron pateándola. La chica no se quiso rendir tan fácilmente e intentó de todo, pero nada tuvo resultado. Después de eso, el prota le dijo que los bueyes eran salvajes y muy activos, por lo que no habría necesidad de recortarle las pezuñas, pero aún así se debía revisar con regularidad ya que se estaban domesticando. La chica trató de hacerlo lo más delicadamente posible pero no pudo lograrlo pues se llevó tremenda patada. Al día siguiente se tenía que preparar el heno, que era pasto seco y fungía como comida para los bueyes, pero a este se tenía que darle la vuelta de vez en cuando para que no se humedecieran y se dañaran. Sin embargo, los bueyes al ver comida cerca se abalanzaron sobre ella y golpearon a la pobre chica. Unos días después la morra estaba toda maullada y con cansancio acumulado pues en ninguna sola ocasión las cosas salieron bien, desde el pastoreo, la revisión de las pezuñas y ni siquiera pudo ordeñarlos, que era la finalidad de su trabajo. La chica se puso triste al pensar que sería despedida por no hacer las cosas bien. Mientras lloraba, un buey se le acercó y le dio una lamida. Algunos otros se le acercaron y comenzaron a animarla. La morra, al ver que los animales eran tan dóciles con ella, aprovechó para ordeñarlos y corrió rápidamente con el prota para decirle que su trabajo había dado frutos. El prota por su parte había considerado que tardaría por lo menos una semana completa para que se llevara bien con los animales. Aún así, agradeció que lo hubiera hecho un poco más temprano. El chef le pidió a la chica que se cambiara a un nuevo conjunto de ropa que tenía por ahí pues estaba demasiado sucia. Ella preguntó el por qué debía cambiarse y el prota le dijo que haría un plato especial para el señor Ment. El nuevo platillo era una pizza con mucho queso encima. En el proceso lo primero era pasteurizar la leche a baja temperatura durante 30 minutos. Después de haber pasado el tiempo se le agregaba vinagre para que la leche se cuajara, aunque para el prota hubiera sido mejor si tuvieran el cuajo del animal. Para los que se preguntan qué es el cuajo y para qué sirve, aquí se los aclaro. El cuajo para queso es una sustancia que puede tener distintos orígenes. Pueden ser naturales o artificiales y sirven para cuajar la leche por medio de una reacción química.
Por medio de este proceso la leche se convierte en cuajada, uno de los primeros pasos para elaborar la mayoría de los quesos que luego podemos degustar. Añadir cuajo a la leche es imprescindible para separar los sólidos de los sueros de la leche y así conseguir el queso. Existen 3 tipos de coagulación de la leche, no hablaré muy extenso de ese tema, pero se lo resumiré rápido. El primer tipo es la láctica. Esta se produce por la acción de las bacterias lácticas presentes en la leche que actúan sobre el azúcar de esta, la lactosa, y la convierte en ácido láctico. Es una coagulación que deja mucho suero o materia líquida y es grumosa. El segundo tipo es la enzimática, la cual es una coagulación imprescindible en el uso del cuajo, pues al añadirlo a la leche a la temperatura correcta el cuajo actúa para convertir la leche en una pasta. Esa reacción se produce por la acción de enzima como la quimosina o la renina y la pepsina, que actúan sobre las proteínas de la leche, principalmente la caseína, formando la cuajada. Esta puede ser firme, elástica y fácil de manipular. Por último, está la coagulación mixta, que se utiliza tanto el cuajo como las bacterias lácticas del primer tipo. El cuajo suele venir en 2 presentaciones, puede ser de animal o de vegetal. El cuajo animal es el primero que se utilizó y sigue siendo el más usado para la elaboración de quesos de alta calidad. Este cuajo se obtiene del abomazo de los rumiantes lactantes. En términos más sencillos, se extrae de un cuarto estómago, ya sea de vaca, cabras y ovejas. El cuajo de la vaca para hacer queso es el más versátil y el que podemos encontrar en más presentaciones, ya sea en líquido o en polvo. El cuajo vegetal viene de plantas que cuajan la leche desde la antigüedad. En el arco mediterráneo es habitual encontrar variedades tradicionales de quesos cuajados con plantas como el cardo, la ortiga, la alcachofa y la higuera. Este cuajo es apto para dietas vegetarianas y para algunas religiones con restricciones alimentarias como la judía o la musulmana. Bien, después de tanto choro y una vez entendido esto, sigamos con la historia. Una vez que la leche se coagula, se recoge la cuajada dejando solo el suero. Ahora bien, se pone en agua salada, se estira y se va poniendo en agua tibia. Durante este proceso se tiene que quitar el aire del interior y el suero restante para luego darle forma. Y con esto el resultado es queso mozzarella. La chica le dijo al prota que el queso es muy diferente al que ella conocía. El chef le dijo que solo es un tipo diferente, ya que con este se hace más delicioso el siguiente platillo. El chef le dijo a la chica que la comida sería el regalo perfecto y especial para cuando ella confesara sus sentimientos hacia el viejito. La morra, algo apenada, no sabía qué decir. Después de todo, no tenía mucha experiencia en el amor. El prota le pidió que confiara en él. Después de todo, cuando era joven, todo tipo de mujeres lo seguían. La chica le agradeció y le preguntó si tenía mucha experiencia en citas. El prota, como todo un Casanova, le dijo que no, pues la mayoría de las chicas dejaron de perseguirlo cuando él no mostró ningún interés por ellas. Aún así, le dijo que fuera honesta, pues la honestidad siempre funcionaba, por lo que tenía que poner sus sentimientos en la preparación del platillo para que supiera mejor y así el señor Ment los reconociera. Más tarde en la noche el prota fue a visitar al anciano acompañado tanto del carnicero Noel como de la doctora Elena. Por su parte, la chica enamorada estaba esperando su turno para entrar. Aunque digo esperando, la realidad era que estaba haciendo tiempo para calmarse y no ponerse nerviosa a la hora de actuar. El prota le preguntó al anciano si estaba bien, pues había escuchado que lo habían herido de gravedad en su última aventura. El viejo le dijo que estaba más o menos, pues al final estaba un poco avergonzado ya que había hecho una celebración antes de partir, por lo que no sabía muy bien cómo contestarle. El más enojado fue el carnicero Noel, quien le dijo que no podía ocultarle a su mejor amigo algo así. El señor Ment comentó que se lo iba a decir más tarde. El prota presentó a la doctora Elena para que le echara un vistazo más tarde. Aún así, el anciano preguntó cómo se habían enterado de todo. El mago le dijo que había sido alguien de su grupo mercenario quien les había contado la mayor parte. Al decir esto, la chica enamorada Miltain salió para saludar al viejo. La doctora Elena le dio tratamiento al anciano. Ella le dijo que no había podido curarlo del todo, pero podría ayudarlo a tener una buena rehabilitación. Por otro lado, el anciano le preguntó a la pequeña Miltain si tenía algo más de lo que hablar. Ella se sonrojó y las palabras no le salían de su boca. El prota y el carnicero la miraban y pedían que fuera valiente. La chica no pudo y en su caso solo sacó la pizza para que comieran primero. En dicha pizza había un corazón de salami. Eso tomó por sorpresa al anciano, pues la chica le comentaba que la había hecho ella misma con la ayuda del prota. El anciano no se hizo de rogar y tomó una rebanada. La pobre chica no sabía lo que el viejo pensaba. Al anciano le gustó el sabor de la pizza, mientras que a la pequeña Miltain consideraba que la comunicación con la comida había fallado. Después de terminar de comer, la chica se armó de valor y le preguntó al hombre si ya había decidido qué hacer en el futuro. El viejito le dijo que se iba a tomar su tiempo para pensarlo. Entonces Miltain le propuso que fuera a trabajar con ella al rancho del prota, quien confirmó que era cierto, además de que la pequeña trabajaba con él. El anciano se sorprendió de eso, por lo que además le preguntó qué había pasado con su trabajo como mercenaria. Ella le respondió que lo había dejado después de lo sucedido. Agarrándose el corazón, la chica le dijo al hombre que había dejado ese trabajo porque quería estar a su lado en el futuro.
Aquí no sé si el anciano entendió lo que la chica quiso transmitirle o no, pues su reacción fue más fría de lo que pensaba. Los demás estaban orgullosos de la morra, pues había alcanzado a transmitir sus sentimientos al hombre que le gustaba. Ahora bien, hubo un momento de felicidad pues el anciano decidió trabajar junto a ella en el establo. Sin embargo, esos sentimientos fueron apagados cuando él le dijo que ya debía tener un novio para construir una familia. Ella no sabía qué preguntar, pues el viejo siguió diciendo que si ella hubiera seguido trabajando como mercenario no hubiera tenido tiempo para conseguir un amante. Esto sacó de onda a todos, tanto que el carnicero pensaba que su amigo era un idiota. Aún así, el anciano le dijo al prota cuando comenzaría a trabajar con él. El mago estaba un tanto decepcionado, pero aún así le dijo que tenía que terminar su rehabilitación para que pudiera trabajar bien. Por otro lado, el prota sentía profundamente el amargo sentir de la muchacha pues también entendió que la sinceridad no siempre funcionaba. De regreso a casa el prota trató de consolar a la chica, pero ella le dijo que no tenía el corazón roto pues habría otras oportunidades para seguir insistiendo. Además le alegraba que el anciano trabajara con ella en el establo por lo que mejor se retiraría a casa para descansar un poco. Puede ser que la chica hubiera dicho que estaba bien pero ella sabía que en el fondo nada estaba bien, pues su corazón había sido roto en cachitos muy pequeños por lo que después de separarse del grupo comenzó a llorar a cántaros. Aún así tomó la determinación de no rendirse. Por otro lado, el carnicero estaba diciendo que su amigo tenía la cabeza en las nubes. Aún así, tanto él como el prota se sentían mal por la chica que había hecho un gran esfuerzo para confesarse. Por su parte la doctora Elena le dijo que no entendía o que no tenía sentido el asunto pues la pequeña Miltain había hecho muchas cosas por el anciano por lo que no entendía cómo éste la había evadido. Ahora bien, mientras el prota y compañía trataban de descifrar lo que pasaba por la mente y el corazón del anciano, él por su parte estaba sentado en su habitación pensando en lo que la chica le había dicho y a pesar de ser un cabeza fría la realidad es que sí entendió el asunto. Pero no sabía qué hacer. Después de todo estaba el factor de la edad ya que él parecería más su abuelo que su marido. Ahora bien, al otro día las trompetas sonaban en el pueblo amenizando un ambiente grato y muy alegre. Ciertos caballeros caminaban con grandeza. Después de todo alguien de la familia real estaba llegando. El personaje era el príncipe heredero León Erais de la ciudad de Luverne. Dicho príncipe tenía un aura tranquila. Él exclamó que el lugar de Luverne era un pueblo muy pacífico tanto que le resultaba desagradable. Las chicas se mojaban por él, pues consideraban que su belleza era exageradamente buena. El príncipe aprovechó ese momento para pedirles que lo acompañaran en la noche y si era posible que las dos fueran. Ahora bien, con el príncipe heredero estaba también un duque imperial llamado Porgotamuran. Además del jefe de los magos del imperio llamada Medrine, el objetivo de ellos era tener una reunión con el señor del lugar. Recordemos que el señor del lugar estaba enfermo por lo que la responsabilidad caía en el pequeño noble asustadizo, quien no sabía cómo tratar con la familia imperial, por lo tanto pidió que su madre lo acompañara. Sin embargo el mayordomo le dijo que no estaba disponible. Además el hombre le comentó que tendría que ir solo. Después de todo él era el legítimo señor del lugar, por lo que tenía que tener cuidado con las palabras que salieran de su boca, pues alguna mala acción pondría en graves aprietos a toda la ciudad. El chico se reunió tanto con el príncipe como con el duque, quienes ya lo estaban esperando en la sala de reuniones. Ahora bien, mientras él se reunía, le pedía a su padre que le concediera la sabiduría necesaria para no meter la pata. Ya en la reunión el duque le preguntó por la salud de su padre. El joven le dijo que seguía postrado en cama. El príncipe le dijo que era una pena pues el conde era muy amigo de un marqués llamado Serín, pero que también dicho noble no gozaba de buena salud. El duque aprovechó el momento para decir que las tierras del niño tendrían que cambiar de dueño. Esto obviamente no le agradó al muchacho y el duque le dijo directamente que se uniera a su lado, pues le proporcionaría una buena protección al territorio. Además ya no tendría que lidiar con la política interior. El chico entendió que estaba siendo presionado para que abandonara su tierra, la tierra que había hecho su padre florecer, por lo que le dijo al noble que no le podía dar una respuesta en ese momento. Esta expresión hizo que el duque se molestara, pero no lo mostró, por lo que cambió el tema y dijo que estaban pasando muchas cosas con el plan de prevención de inundaciones a gran escala. Además había guerra civil en los reinos fronterizos. Por lo que a partir de ese momento tendrían que aumentar los impuestos tanto para la ciudad Drake y otros feudos cercanos. La intención del duque era quitarle las tierras al niño al costo que fuera, pues tenía el plan de hacer crecer su influencia a través de territorios. Obviamente dichas palabras calaron el corazón del infante. Aún así, no se acobardó y le preguntó al hombre si ese era el plan oficial de la capital del imperio. El duque como una persona experimentada le dijo que eso no tenía importancia, pues él tenía que cuidar el territorio por lo que tendría que sacar dinero de algún lado.
Por lo tanto, le advirtió que si aceptaba su oferta anterior todo podría cambiar, así que le hizo otra vez la misma pregunta. El niño estaba indeciso, no sabía qué decisión tomar, pues cualquiera de las opciones que tenía lo llevaba al mismo camino y eso era algo que él no quería, pero con tal presión nada se le venía a la mente. Al final lo único que se le ocurrió fue decirles a los dos que había preparado una cena. El príncipe consideró que era interesante la propuesta, sin embargo, le dijo que dicha comida tenía que ser espectacular, que pudiera satisfacer su paladar. El joven no se echó para atrás y le dijo que lo esperara con ansias, pues en la ciudad había un restaurante excelente. En el restaurante del prota le estaba llamando a Miltain para que ésta fuera a comer, pues Rurín ya estaba en la mesa. De repente, mientras el prota estaba sirviendo, un caballero con armadura llegó al lugar y pateó la puerta. El prota no sabía los motivos del caballero, pero este tampoco mencionó nada, solo preguntó por el dueño del restaurante mientras desenfundaba su espada. El mago le dijo que efectivamente era su restaurante, pero no entendía la razón de por qué eran groseros, por lo tanto le pidió que envainara la espada. El caballero se molestó por el tono arrogante del prota, por lo que le dijo que no se atreviera a darle órdenes, pues no conocía quiénes eran ellos. El mago contestó con contundencia y le dijo que ellos eran parte de la mejor orden de caballeros del imperio. Por otro lado, Rurín estaba muy molesta porque la habían interrumpido en su comida, mientras que Miltain estaba asustada ya que nunca había visto un caballero real. El prota volvió a decirle al caballero que bajara su espada, pues tenía clientes ahí y no quería asustarlos. Sin embargo, lejos de escuchar, el hombre lo apuntó y le dijo que se tenía que poner de rodillas o sería su último día en el que viera el sol. El prota también le dio la última advertencia, pues si no salía de su restaurante sería desvivido, y mientras decía eso acumulaba mana en los dedos de su mano. Cuando el caballero estaba a punto de asestar el golpe, alguien gritó desde atrás y le pidió que parara. Por su parte, el prota estaba a punto de acabar con su enemigo, pero al escuchar la orden se detuvo. El caballero que había detenido la pelea era el vicecomandante de la orden. El prota lo reconoció y lo llamó Darien. El caballero le pidió perdón al mago, pues no pudo controlar a sus subordinados, por lo que de inmediato los castigó y los puso en la parte de fuera del restaurante para que reflexionaran por un momento. El caballero Darien le dijo al prota que tenía miedo que él desapareciera, por lo que envió a sus caballeros primero para cerciorarse. Parecer habían pasado 5 años desde que ellos dos habían entablado una charla. Por su parte, Rurín ya había terminado su comida, mientras que Miltain apenas y había probado bocado, pues todo lo que había pasado la dejaron un poco asustada. Ahora bien, el caballero le recordó al prota que estaba muy agradecido con él, pues no había olvidado el día en cuando se conocieron. En ese momento estaban siendo aniquilados por un error de cálculo de su parte, pero a buena hora llegó nuestro protagonista y eliminó a todos los monstruos, dejándoles la victoria. Aunque el prota fue quien acabó con los monstruos, quien recibió el premio fue el caballero Darien. Esto hizo que el hombre se avergonzara y le pidiera al mago que lo desviviera, pues solo él sabía la verdad y no quería dañar su honor. Después de todo, era lo máximo para un caballero. Aún así, le dijo que aún recordaba sus pensamientos ridículos que tenía, pues estaba anhelando a que lo premiaran. Sin embargo, en ese tiempo él no se había puesto a pensar en lo difícil que era la vida de su mujer, por lo que cuando se enteró sintió que lo golpearon tan fuerte en la cabeza que lo dejaron bien tonto. Él como caballero solo pensaba en sí y en su honor, tanto que había descuidado a la persona más cercana a él. Sin embargo, el prota lo ayudó a ver las cosas diferentes, pues, aunque Darien había rechazado el dinero por la recompensa, el mago se lo mandó a su mujer, por lo que desde ese momento el caballero ha estado en agradecimiento con el prota. Por lo que ha estado buscando la forma de cómo devolverle el favor al mago. Cierto día escuchó que el prota había abierto un restaurante y se le vino una idea a la mente. Debo aclarar que fue una idea brillante y descabellada al mismo tiempo, pues se le ocurrió cerrar todos los restaurantes de la ciudad menos el del prota. Por lo tanto, siguiendo esa línea, consideraba que al no tener competencia se volvería el mejor lugar de la ciudad. El prota consideró que el tipo se había vuelto loco, pues nadie en su sano juicio haría tal tontería, pero ni bien procesaba todas las locuras, el caballero salió corriendo a terminar la tarea. De camino al restaurante, el príncipe como el duque estaban charlando de si de verdad disfrutar la cena de un restaurante pequeño en un pueblo rural. El príncipe insistió en que sería interesante, después de todo el pequeño varón garantizaba personalmente que la comida lo sorprendería. El conde no estaba muy de acuerdo con eso y le dijo que aunque fuera a comer necesitaba por lo menos que un caballero lo escoltara. El príncipe le dijo que no podía hacerlo, pues le dio a sus caballeros tiempo libre hasta la hora de la cena, pero aclaró que no habría necesidad de tal escolta. En ese momento varias flechas volaron hacia su persona, pero fueron interceptadas con magia. Después de todo tenían a la maga Medrin con ellos. El duque gritó por la identidad de los agresores. Sin embargo, ellos le dijeron que entregaran al príncipe heredero, pues tenían algo que tratar con él. El duque exclamó que no había necesidad de escucharlo, por lo que ordenó a la maga Medrin que acabara con todos los villanos. Los hombres se dieron cuenta de la identidad de la mujer, pero ya era tarde para echarse para atrás, por lo que solo les quedó una cosa:
luchar por su vida. Sin embargo, la lucha fue inútil pues la maga con solo un hechizo los mandó con San Pedro. Después de la abrumadora victoria que tuvo la maga, el príncipe comentó que sin duda alguna era la maga más poderosa de todo el imperio, tanto que incluso los dragones le temerían. Aún así, del grupo de asesinos una persona todavía estaba con vida, pero al final fue enterrado vivo. El pequeño niño noble, quien estaba siendo testigo de tal acto, no podía creer el poder de la mujer. Ahora regresamos con nuestro prota, quien estaba educando al vicecomandante de los caballeros por tomar una decisión unilateralmente. Aún así solo le dio una reprimenda e hizo que se parara rápidamente. El mago le hizo hincapié que no fuera a arruinar a los demás restaurantes, pues él era un caballero y no debía hacer eso. Por otro lado, los subordinados del vicecomandante se preguntaban la identidad del mago, pues no entendía cómo alguien así podía tratar a uno de los caballeros más fuertes como si fuera un niño, y entendieron que estaban siendo muy tontos al apuntar su espada hacia él. Ahora bien, en ese momento el príncipe llegó al restaurante, todos los caballeros se pusieron firme y el vicecomandante se arrodilló ante su majestad. El caballero le preguntó el por qué estaba ahí, pues él tenía entendido que el príncipe se quedaría en el castillo de la ciudad hasta la hora de la cena. El mandatario le dijo que ese era el plan, pero lo habían invitado a una comida en el restaurante que estaba enfrente y pues claro no vendría solo, por lo que trajo con él al duque, a la maga Medrine y al pequeño noble hijo del señor de la ciudad. El príncipe se dirigió al prota y le preguntó si el restaurante era suyo. El mago de forma más calmada le dijo que efectivamente era de su propiedad y les daba la bienvenida. Mientras lo saludaba, el prota se comentaba a sí mismo que la visita del príncipe heredero era algo extraña, pero eso descifraba por qué los caballeros estaban en la ciudad. Aún así, para él lo más curioso era la persona o la mujer detrás de él. El príncipe observó que nuestro mago tenía una ropa muy inusual que solo utilizaban los antiguos magos imperiales. El prota le respondió que había servido en la Legión de Magos durante un tiempo, por lo que ahora estaba retirado y solo lo usaba por comodidad. Al príncipe pareció alegrarle que el mago hubiera sido parte del ejército imperial, por lo que le preguntó si conocía a la maga Medrine, pues actualmente era una maga de clase 7, por lo que si él hubiera estado en la Legión era muy seguro que la reconocería. Para ello el príncipe mandó a traer a la mujer, pues quería que conociera al pequeño mago de ahí. Por su parte el duque estaba enojado, pues para él estaban perdiendo tiempo en ese lugar, además de que el restaurante era muy pequeño para su gusto. Ahora bien, a pesar de que la maga estaba respaldada por el gran príncipe del imperio, en ese momento ella estaba temblando y sudando frío, pues había reconocido la identidad del misterioso mago. Aún así se bajó lentamente de su caballo y se dirigió hacia donde estaba el príncipe. El mandatario le preguntó a la mujer si conocía al mago que había servido en la Legión tiempo atrás. La maga se dijo a sí mismo que debía tener cuidado con sus palabras, pues si metía la pata todo en el lugar estaría en peligro. Sin embargo, el prota fue el primero en responder y le dijo que no se conocía. Aún así él se presentó. La mujer, al entender las intenciones del prota, se presentó y le dijo que nunca antes se habían conocido, pero estaba encantada de saludarlo. Ella creía que el prota estaba escondiendo su identidad para no causar problemas, por lo que debía tratar de mantener las cosas lo más normal posible y entendería que probablemente perdonaría una pequeña grosería. Por lo que comenzó a decirle que ese restaurante sería el anfitrión de una cena para su Alteza Real y esto sería un gran honor para un simple cocinero. La mujer empezó a actuar un poco arrogante, pues creía que el prota no le haría nada. Bien siendo el caso, el prota les dijo que les haría una comida deliciosa. Ya dentro de las instalaciones el prota los llevó a una mesa y les pidió que esperaran un poco mientras él preparaba la comida. Para ello le pidió al príncipe que eligiera un platillo en especial, pero la respuesta de dicho noble fue algo ambigua, pues le dijo que preparara algo que fuera delicioso. Después de todo estaba en un restaurante de comida. El chef no entendía las intenciones del mandatario y le dijo que lo iluminara. El hombre, mostrando su gran elocuencia, le dijo que había escuchado que en ese restaurante servían comida que sorprendería incluso al príncipe heredero. Después de todo, el que lo estaba asegurando era el señor de la ciudad, por lo que estaba deseándola probar. El prota casi ejecuta al pequeño niño por haberse ido de boca, pero también entendió la situación general que rodeaba al pequeño noble, por lo que probablemente si las cosas salían mal su tiempo tranquilo en ese lugar sería interrumpido. Pues con el señor de la ciudad enfermo el lugar se encontraba en un terreno inestable, atrapado en medio de una lucha de poder, probablemente incapaz de resistir a la presión, por lo que había recurrido en su ayuda. El prota observó que probablemente el culpable sería el duque de Tamuran, pues era un noble que estaba entre los 3 primeros del palacio que ansiaban más poder. Pero el personaje más extraño era el príncipe heredero, por lo que sería mejor mantener un ojo en él. Mientras el prota estaba divagando entre sus pensamientos, el príncipe heredero le dijo al pequeño noble que si habían venido a un restaurante de poca monta era porque tenía fe en él, por lo que el acto debería ser recíproco. El joven no le entendió, pero el príncipe le dijo que harían una apuesta, la cual sería traerle un platillo del restaurante que realmente lo sorprendiera. Sin embargo, si perdía tendría que quitarse la ropa y correr alrededor de la ciudad desnudo. El niño se asustó,
Pero el príncipe le refutó que si tenía confianza en el establecimiento no debía negarse. El prota los interrumpió y le dijo que traería la comida o más bien un plato que sorprendería al mismísimo príncipe. Su Alteza se alegró de que el prota fuera quien aceptara la apuesta, pero la verdad era que el prota no estaba muy de acuerdo en el juego de poder que tenían ambos nobles, por lo que se dijo a sí mismo que nadie podría tocar su ciudad. Ahora bien, el problema real era ese plato que realmente sorprendiera a ese príncipe de opereta. El prota se preguntaba si eso era posible, pues probablemente ya había aprobado todos los platos del imperio, pero aún así no se inmutó y trajo los aperitivos, la cual era una sopa de setas de cordero preparada para su ligero apetito. El príncipe dijo que olía muy bien, el sabor era profundo y la temperatura que se había utilizado fue cuidadosamente controlada para maximizar el sabor de las setas. Sin embargo, no había sido lo suficiente para asombrarlo, pues ya había comido ese tipo de sopas muchas veces, por lo que se sentía decepcionado. Misma opinión tenía el duque de Tamuran. Ahora bien, el plato no iba dirigido a los nobles sino a una persona en especial que nunca se negaría, y esa era la maga Medrine, quien en cuanto abrió su plato encontró algo escrito en él. Ahí el prota le pedía que ella le diera una respuesta excelente. Esto hizo que a la pobre mujer le diera un sobajón tremendo. Pero no podía omitir las órdenes del prota, por lo que al probar la sopa exclamó que estaba deliciosa. Esto dejó como payasos tanto al príncipe como al duque de Tamuran. El prota por su parte no podía creer lo mala que era actuando la maga. Ella por su parte estaba tan avergonzada por decir algo que no creía en ese momento. Pensaba en querer fusilar al prota. Lástima que no tenía el poder para hacerlo. El príncipe, al ver la actitud de la maga, decidió cambiar su postura y volver a probar la sopa. Lo mismo hizo el pequeño noble, quien volvió a comer el platillo, pero a su propia opinión consideraba que, aunque era rica, no era tan sorprendente como la reacción de la maga Medrine suponía, por lo que consideraba que algo estaba pasando. Lo mismo ocurría tanto con el duque Tamuran como con el príncipe real, quienes no encontraban lógica con las palabras de la maga. Medrine fue cuestionada por ambos nobles, quienes le preguntaban cuál era la diferencia entre esa sopa y las que se preparaban en el castillo. La chica se puso más nerviosa y comenzó a decir que la sopa de ese restaurante era mejor, por lo que para demostrarles volvió a comerse lo que aún faltaba. Sin embargo, en el fondo de la olla estaban algunas letras que le ordenaban salir del restaurante al terminar de comer. Minutos después la maga y el prota se reunieron. La chica estaba algo temerosa de la reacción del hombre que tenía enfrente. De un momento a otro una magia a pruebas de sonido fue desplegada. El prota le dijo que había pasado mucho tiempo desde que la había visto, pero la actuación que había tenido momentos atrás no había sido buena. Ella no sabía cómo hablar con él, pues con su sola presencia la abrumaba, y por si fuera poco el prota comenzó a desplegar un aura algo intensa mientras le decía que había hecho algo muy tonto al venir a ese lugar, dado que se lo había advertido la última vez que se habían visto. Al parecer el prota le había advertido que no debían volverse a ver jamás. La chica, un tanto exaltada, juró decirle que no tenía ni idea de que él se encontrara ahí. Ella aclaró que estaba ahí por el duque Tamuran, quien estaba viajando a pequeños lugares o reinos para aumentar su influencia en el palacio. El prota fue claro y le dijo que no estaba hablando del duque sino del príncipe heredero. El prota le comentó que dicho personaje tenía la peor reputación en todo el imperio y que solo escucharlo se le revolvió el estómago. Los ciudadanos consideraban a tal noble como un lujurioso hasta los huesos sin apego al poder. Pero esos habían sido pensamientos algo atrasados, pues al volverlo a ver se dio cuenta que era un hombre que pretende no ser autoritario pero solo sabe cómo usar su posición a su favor. Él había creado la imagen de libertinaje como escudo y en esta ocasión estaba presionando al barón Grake para que les dejara la administración de su tierra. El prota consideraba que el objetivo real del príncipe era tener una base estable en el reino para que él pudiera devorar el poder en el imperio. Para ello estaba utilizando al duque Tamuran para expandir su influencia. Por lo tanto, necesitaba de la maga que le confirmase todo lo anterior. La chica gritó y se puso de rodillas diciendo que ella no podía decir nada, aunque fuese golpeada o torturada jamás revelaría información tan especial. La dragoncita entró en escena y le volvió a preguntar si no revelaría nada sin ser torturada. Mientras le decía eso comenzó a exudar una aura dracónica un tanto asfixiante que hizo que la maga Medrine terminara por quebrarse. Momentos después la mujer regresó junto al príncipe, pero su aspecto estaba lejos de ser bueno. Por su parte el príncipe seguía metiéndose con el joven maestro Grake, pues le estaba recordando que el restaurante no era tan bueno como lo consideraba él, por lo que le pidió al duque Tamuran que le dijera las condiciones de la apuesta. El duque comentó que lo único que tenían que hacer era servir un plato que sorprendiera al príncipe. Ahora bien, aunque el príncipe había aceptado dicha apuesta, le comenzó a decir al pequeño noble que ya no se sorprendería por nada, pues no estaba de humor para hacerlo. Además también le reiteró que ganaría la apuesta sí o sí. Después de todo quería que el chico lo entendiera, ya que él no se sorprendería incluso si su padre se levantara de la cama y comenzara a cocinar para él.
Todas estas expresiones que hacía el príncipe eran para que el pequeño noble aceptara la propuesta que le había hecho el duque Tamuran de anexar su reino y estar bajo su liderazgo. El joven noble, con todo el nerviosismo encima, declaró que un señor era una posición de muchísima responsabilidad, él en su persona podía soportar su propia desgracia. Pero afectar a la gente de su reino por su propia debilidad era algo que no podía aceptar. Aún así le volvió a recalcar que la apuesta no estaba finiquitada, ya que el platillo final aún no había sido servido. Y para ponerle más drama al asunto les dijo fuertemente que si perdía se quitaría la ropa y correría por toda la ciudad. Momentos después el chef entró con el que sería el plato final. El príncipe le recalcó que esperaba que ese platillo fuera algo excepcional, ya que había muchísimo en juego. Sin embargo, el primer vistazo hacia ese platillo no fue tan buena, pues a simple vista era una masa de barro horneada. Esto molestó al duque Tamuran, quien dijo que jamás comería eso. El prota, un tanto juguetón, le comentó que ese no era el platillo sino lo que había dentro. Tomó un mazo y destruyó la capa de barro para dejar el verdadero plato, que estaba cubierto con hojas. El guiso era un palenku horneado. El prota aclaró que él no solía servir ya ese tipo de platillos, pero que había hecho una excepción pues se trataba del príncipe. El prota se puso un poco filosófico y dijo que aun cuando desde fuera el plato parecía un insignificante trozo de barro, esto causaría que los forasteros no sintieran ninguna atracción hacia él. Pero ese era el porqué, era una sorpresa, pues aquellos que no gustaran del platillo por su presentación simplemente se lo perderían, y esto era porque no podían discernir qué aspecto tenía el platillo verdadero. Esa serie de palabras no le gustó al príncipe, que le reclamó al prota, pues le preguntó el significado de Dick. El chef solo le dijo que el plato tenía el significado profundo de expulsión en masa de la nobleza central para fortalecer el poder real. Al terminar de decir esas palabras, el prota directamente le dijo al príncipe que se estaba haciendo tonto, y mientras decía esto comenzó a expulsar su aura malévola que todos pudieron sentir. El chef comenzó diciendo que develaría el secreto del príncipe solo hurgando en el plato que le trajo anteriormente. Eso dejó helado al pequeño príncipe de opereta, quien no podía entender lo que pasaba. El prota comenzó a describir la situación actual del imperio según sus predicciones. En ellas hace hincapié que el imperio había perdido el control de su ciudad debido a la guerra contra los dragones. Esto llevaba a que el emperador solo consolidara su poder en unas pocas ciudades. Con el poder del emperador en los suelos y en medio de una aristocracia en ascenso, el príncipe heredero tuvo que encontrar un modo para sobrevivir. El método que eligió fue extender su autoridad en los demás reinos o ciudades aledañas. Este comentario sí le pegó al príncipe heredero, pues se quedó pálido de solo saber que un chef de quinta le estaba recitando todo su gran plan. El prota no paró ahí y siguió diciéndole que siempre estuvo actuando como un idiota cuando en realidad su propósito era otro. Aún así, comentó que todo lo que dijo anteriormente eran sus pensamientos y no algo que estuviera asegurado. El duque de Tamuran le dijo que el pequeño chef de una ciudad perdida se había vuelto loco, ya que no tenía idea de lo que estaba hablando. El prota lo interrumpió y le dijo que debía seguir escuchando la siguiente parte, que a su consideración era la más sorprendente. El chef argumentó que el comportamiento del príncipe era todo una actuación con el fin de recuperar su reinado perdido. Muy en secreto estaba reuniendo lentamente a las tropas y preparando un contraataque contra todos los nobles. Ahora bien, una vez llegado a este punto, les preguntó a ambos cuáles serían las consecuencias si ese secreto se extendiera. El duque Tamuran de inmediato se levantó todo exaltado mientras gritaba al vicecomandante de los caballeros. El guardia entró para verificar la situación. Tamuran le estaba comentando al prota que no entendía nada de la situación, y aunque tenía una teoría interesante, nada de lo que dijo se sabría, pues el restaurante ya no existiría al igual que su dueño. El vicecomandante estaba pálido por las acciones del prota, pues consideraba que era alguien a quien no debían ofender. Pero eso no quería decir que no fuera intocable. El mago comentó que el deshacerse de él no funcionaría, incluso si le cortaran la lengua tampoco serviría. El duque, al ya no querer escuchar nada de lo que salía de la boca del prota, le pidió a la maga Medrine que lo pusiera de rodillas. Ella era consciente de sus limitantes y le dijo al hombre que no podía hacer eso. Esto hizo molestar al duque, quien le reclamó a la maga. Acto seguido el hombre les dio una orden a los caballeros, pues quería la cabeza del prota. El príncipe por su parte comenzó a despedazar el pollo y a comérselo mientras reía carcajadas y mencionaba que era muy delicioso. Invitó a comer a sus acompañantes, pero el duque Tamuran protestó. Esto hizo que el príncipe se saliera de sus cabales y le gritara de una forma que nunca antes lo había hecho, ya que solo quería que el hombre se sentara. Al viejo duque no le quedó de otra más que obedecer. Cogió su plato y le dio un bocado a la comida. Tiempo después el príncipe le preguntó si estaba delicioso o no. El hombre no contestó, pero el príncipe se aseguró de que el hombre dijera que estaba delicioso. Al finalizar la comida, el príncipe heredero le dijo al pequeño noble que había perdido, por lo que lo felicitaba ya que la apuesta la había ganado él. Esto alegró al pequeño noble.
Por otro lado, el príncipe se despidió del prota reiterándole que su comida había estado deliciosa. Por su parte, el mago le comentó que había sido un honor, pero le preguntó si ya no quería escuchar la respuesta del barón de Grake. El mandatario le comentó que originalmente tenía la intención de quedarse en ese lugar algunos días más, obviamente para beber y tener algunas buenas chicas, pero con todo lo que pasó en ese momento ya no molestaría más ese lugar, por lo que ordenó a sus caballeros a que se reunieran para volver a la capital. Después de que los nobles se fueran, el prota respiró aliviado de que todo hubiera salido bien. El joven maestro le dijo que estaba contento también, aunque no entendía nada de lo que estaba pasando. El pequeño intentó saber qué métodos había utilizado el prota, pero le dijeron que no podía entenderlo todavía. Además de lo único que podía estar seguro es que no se debería de preocupar por ese tipo de presión externa mientras él estuviera ahí. Diciendo lo anterior, el prota y el pequeño comenzaron a comer el verdadero platillo que se había preparado. No muy lejos de ahí, la caravana del príncipe heredero estaba caminando con rumbo a la capital. El duque Tamuran y la maga Medrin estaban algo cabizbajos, después de todo no entendían lo que había pasado. El príncipe le preguntó a la maga si el cocinero dueño del restaurante era el mago al que ni siquiera los nobles y caballeros podían faltarle el respeto. Ella lo afirmó. El duque por su parte comentó que no hubieran dejado vivo al mago, pues tenían de su lado tanto a la maga como a los caballeros. El príncipe le dijo que pudieron intentarlo, pero al hacerlo se hubiera vuelto peligroso, sobre todo para lo que habían hecho hasta ese momento para aumentar su poder, ya que su estrategia era utilizar a los caballeros y a la maga para meterles presión a todos los nobles rebeldes y, si se daba el caso, eliminar a los que no se sujetaran. Pero al ver la determinación que tenía el joven maestro de la familia Grake y el observar la gran confianza que tenía en el restaurante, se podría decir que él no podría tomar dicha decisión, y mucho menos confiaría su reputación en un campesino como el chef. Lo único bueno de esa reunión fue que el príncipe heredero entendió que algunas veces es mejor reiniciar, aunque un poco más despacio, para crear confianza y no perder todo de un solo tajo solo por arrogancia. Ahora bien, el tiempo pasó y el prota terminó de construir un establo más en forma para sus vacas. Al observar el fruto de su trabajo se puso feliz. Sin embargo, una vaca le rompió todas sus buenas intenciones y le demostró que era pésimo haciendo casas. Rurín le comentó que si algún animal hubiera estado durmiendo ahí, todos hubieran perecido. El prota tuvo que aceptar que al no tener conocimientos de arquitectura le sería difícil construir algo grande. Por su parte, la chica que cuidaba el establo y las vacas estaba feliz de no haber entrado a la pequeña cabaña, pues si no todo hubiera terminado para ella. Rurín le preguntó cómo había construido el restaurante si no lo había hecho él. El prota mencionó que él solo había puesto el letrero, por lo que el trabajo pesado se lo llevaron los contratistas quienes construyeron el edificio. Por lo tanto, tendría que buscar una vez más ayuda de los mejores constructores. La dragona le preguntó en dónde conseguiría a tales personas. El prota dijo que en el reino de los enanos, después de todo ellos eran los reyes de la construcción. Una vez empacaron, salieron hacia las montañas Miliorek. En cierta cordillera subterránea, un lugar donde se encontraban todo tipo de tesoros preciosos, una mujer se dio cuenta de que alguien se estaba acercando a ese lugar. La mujer era un dragón rojo llamada Serena, y al saber que estaba siendo visitada se dijo a sí misma que se aseguraría que la persona que pisara su territorio jamás lo volviera a hacer. La dragona se puso alegre por salir por fin, pues en ese lugar no había ningún humilde humano que le ofreciera un tributo, por lo que se estaba aburriendo. Por otro lado, el prota y Rurín estaban llegando a la montaña donde vivían los enanos. Ella le dijo que si no podían contratar a un arquitecto humano que se encargara de eso. Él le dijo que no, pues los enanos eran los más geniales. Al llegar a la entrada se llevaron la gran sorpresa de que todo estaba destruido. Pero más que destruido, dentro de la montaña había algunos cadáveres de enanos. Esto llevaba al prota a preguntarse quién había sido la persona o el ser que habría hecho tal masacre. Segundos después, la dragona Serena llegó al lugar. Ella estaba entusiasmada por la presencia de uno de su misma raza que había sentido, pero se decepcionó al ver que solo era un triste niño. El prota estaba molesto, realmente molesto, por lo que le preguntó a la dragona si ella fue la causante de todo eso. La mujer solo se ofendió y le dijo que debería mostrar algo de respeto a un dragón quien era de una raza mayor. El prota insistió con la pregunta, pero el dragón le dijo que estaba loco y utilizó su aliento para borrarlo de la existencia. Lo único con lo que no contaba era que el prota era un archimago de 9ª clase, por lo que el aliento fue reducido a nada. Esto preocupó al dragón. Sin embargo, no tenía tiempo para ello, pues el prota desplegó su hechizo ruptura de plasma que le dio de lleno en un costado de su cuerpo. El dragón le preguntó al humano si realmente era de esa raza, pero ya viéndolo detenidamente, la mujer se dio cuenta de que el prota era aquel ser que había atemorizado a toda su raza en la última gran guerra. Por lo tanto, en señal de respeto volvió a su forma humana. El prota le volvió a preguntar y le comentó que si se volvía a desviar del tema volvería a quemarla con su plasma. Ella lo entendió a la mala y le dijo que no había sido ella quien hizo el desastre, pues ya estaba así cuando ella se apoderó del lugar. Ella se disculpó por haber buscado una pelea que no podía ganar. Por otro lado,
mencionó que también había visto una puerta bloqueada. Sin embargo, ella jamás corroboró si había alguien viviendo ahí. El prota le preguntó en dónde estaba el lugar. Ella aprovechó para coquetear con él. Después de todo le dijo que era mejor y más divertido hacerlo con ella que con una niña chipi como la Rurín. Sin embargo, la niña chipi le puso tremenda patada por meterse con su hombre. El lugar estaba ubicado en lo más profundo de la montaña. Ahora pasamos a la mansión del señor de la ciudad. El pequeño varón estaba comiendo junto a su madre, a quien le estaba contando que tanto el príncipe como el duque Tamuran habían regresado a la capital rápidamente. La madre le dio una respuesta simple, por lo que el niño quería seguir platicando con ella, por lo que le preguntó si ya se había aliviado, pues había escuchado que estaba enferma. La baronesa le dijo que estaba bien, que no se tenía que preocupar por ella, y mientras decía eso se levantaba de la mesa. Esta situación le pegó al pequeño, pero no podía hacer nada, por lo que solo tuvo que aguantar. En una habitación de esa misma mansión, la baronesa estaba comentando que ya no podía soportar esa misma situación, pues las paredes de ese enorme lugar se sentían como cárceles para ella. Y por si fuera poco, ya no podía comer postres a gustos, pues todos tenían el sabor similar a la arena. Ella comenzó a temblar mientras observaba a su marido en coma. Regresando a la montaña de los enanos, el prota y la dragoncita se habían adentrado a lo más profundo. Ella estaba haciendo una rabieta, ya que había diversas marcas dejadas por un dragón, por lo que consideraba que el dragón rojo anterior había sido el culpable. El prota le dijo que no hiciera nada, ya que su objetivo era explorar la puerta que tenían enfrente. Dicha puerta tenía un montón de marcas que habían dejado los que querían abrirla, por lo que empujarla o golpearla no serviría de mucho, pues era más resistente de lo que se podía observar. De pronto una luz salió de una de las aberturas de la puerta. Una voz se escuchó a lo lejos, la cual decía que los intrusos no eran bienvenidos en ese lugar. El mago cuestionó si eran de la raza de los enanos. Además, preguntaba qué había pasado en el lugar, ya que todo estaba muy maltratado. La persona que habló les dijo que un dragón rojo había traído la destrucción a ese lugar. Esto hizo enojar a Rurin, quien de inmediato dijo que había sido la dragona pechugona. El prota la detuvo y le dijo que debía escuchar primero toda la historia. Todo era más o menos claro para el mago. Aunque los enanos habían mencionado que un dragón había hecho todo el desastre ahí, estaba claro que habían sido más de un dragón los que causaron tal desastre, pues las marcas en la puerta podían comprobarlo. Rurin por otra parte creía que si traían la cabeza de la dragona pechugona todo se resolvería. Pero los enanos no eran tan amigables como para abrir la puerta tan fácilmente. Esto llevó al prota a idear un plan para que los enanos salieran por su cuenta, por lo que les preguntó cuánto tiempo llevaban encerrados. Uno de ellos comentó que ya había pasado un año completo. El prota determinó que probablemente la comida ya se les estuviera escaseando, por lo que esa era la clave para completar su plan. Momentos más tarde el mago comenzó a asar una buena carnita. El enano preguntó por la situación ahí afuera. El prota solo le dijo que estaba preparando una buena comida, pues el regresar a la superficie los cansaría mucho y tenían que alimentarse primero. Obviamente el olor a comida era muy fuerte, por lo que el enano exclamó que podían irse a otra parte. Entendamos como un viejo refrán que dice: cuando el hambre entra por la puerta la dignidad se suelta. Además, para poner las cosas más exquisitas, el chef sacó de la mochila una tira de salchichas para acompañar su comida, las pasó por aceite y el olor se intensificó. Esto hizo que el enano gritara para que el prota se detuviera, pues como se encontraban bajo tierra el olor no desaparecería rápidamente, por lo que su agonía sería más larga. El plan del mago estaba funcionando, pues otros enanos se reunieron en la puerta atraídos por el olor de la comida. Algunos de ellos incluso pedían que se abriera, ya que el hambre los estaba matando. Otro movimiento del mago fue comentar en voz alta que había traído suficiente comida hasta para compartir con ellos. Claro, siempre y cuando ellos salieran de su cueva. Para acompañar la comida, el prota sacó una cerveza y se dispuso a disfrutar de su banquete. Y no olvidemos el dicho de más rápido cae un hablador que un cojo, pues segundos después la puerta se abrió. El aspecto de los enanos demostraba que no habían tenido una buena comida durante bastante tiempo, por lo que gozaron como no pueden imaginar la salchicha del prota, o sea la salchicha que se come, no otra cosa. Mal pensados. El mago preguntó al jefe de los enanos si la comida estaba bien para él, pues anteriormente el prota escuchó que había dicho que podría estar envenenada. El enano no dijo nada respecto a eso y solo comentó que la comida sabía muy bien. Esto fue un alivio para el prota, quien le preguntó si había dentro de su tribu un enano de nombre Gultezar. Esto fue sorpresivo para el enano, por lo que cuestionó al mago cómo sabía ese nombre. El prota contó que lo había conocido tiempo atrás y quería saludarlo y charlar un rato con él. Por su parte, Rurin estaba sacando más salchichas de su bolso para compartir con todos los que no habían quedado satisfechos. Por otro lado, el prota fue llevado por el enano encargado al lugar donde se encontraba el anciano de los enanos, a quienes todos respetaban como su verdadero maestro. El enano encargado pidió permiso para entrar a la casa. El maestro aceptó y el prota entró al lugar. El mago saludó al enano Gultezar, a quien no había visto durante mucho tiempo. Lo mismo fue para el anciano, quien se alegró de verlo.
aunque no en las condiciones actuales. El viejo enano supo de inmediato la raza de Rurin, pues el aura que desprendía la delataba. Pasando al tema principal, el enano le cuestionó al prota por qué quería verlo. El prota le pidió que le contara todo lo sucedido en ese lugar, pues quería saber por qué una mina enana había terminado en ruinas. La verdad era que todo se debía al ataque de un dragón rojo. Los enanos se habían defendido ferozmente, pero los esfuerzos no fueron suficientes, por lo que al final solo se quedaron unos pocos para vigilar la cueva. El mago preguntó si el dragón que los atacó tenía el cabello rojo. El enano exclamó que no había sido uno solo, sino por un grupo de dragones los que atacaron la mina. Para el prota esto no tenía sentido, ya que los dragones rojos jamás colaboraban entre ellos porque sus egos eran grandes. Todo era extraño. Por lo que la única explicación lógica era que de alguna forma o por alguna razón los dragones se volvieron locos, pero esto también podría significar que tenían un objetivo más importante. Todo este análisis lo llevó a pensar que había algo escondido en ese lugar. El enano presente y el jefe se sorprendieron que mencionara eso, pero, si había un pero, ya que realmente sí escondían algo en ese lugar que no se debía saber, pero al ser el prota el anciano jefe permitió que lo supiera. El anciano abrió una puerta secreta y pidió que ambos lo siguieran para mostrarles algo. A decir verdad, el enano aclaró que no era la primera vez que eran atacados por dragones rojos, pero siempre pudieron proteger ese lugar porque había alguien que los protegía. Bajo esa mina estaba el cadáver de un noble y antiguo dragón llamado Kullerd. Este ser fungía como el protector de los enanos. Esto sí que tomó por sorpresa al mago, pues a juzgar por el tamaño del cadáver supo que el dragón había vivido por lo menos unos 5000 años. El prota preguntó si recibían su protección al hacer sacrificios para él. Sin embargo, el enano manifestó que el dragón no aceptaba ningún tipo de sacrificios. La ayuda que les brindaba era gratis, además también les compartía su sabiduría. Al parecer los dragones también podían perecer a lo largo del tiempo, aunque para ellos se movía de manera diferente a la de los humanos. Por otro lado, el meollo del asunto o el por qué los dragones los atacaban era porque tenían una gema con ellos. Esta gema tenía por nombre el mármol antiguo y era una esencia de mana que podía dar a luz a un señor dragón. Los enanos tenían la tarea de cuidar y proteger dicha forma a toda costa. Un señor dragón era aquel que dominaba y hacía obedecer a todos los dragones. La preocupación de la existencia de un señor dragón era que podía unir a todos los dragones y actuar como una fuerza conjunta. Entonces esta fuerza sería tan poderosa que ningún reino o los guerreros más fuertes podrían detenerlos. Aclaremos que aunque el prota era un archimago más fuerte y podía darle pelea a un dragón, lo cierto era que pelear contra un grupo de poderosos seres era buscar la muerte segura. Por lo tanto, la voluntad de un solo ser podía acabar con el mundo tal y como lo conocían. El jefe enano comentó que ese mármol que tenía en la mano podía crear a un nuevo rey. Esta gema fue creada por el dragón antiguo Kullerd. Sin embargo, al saber el poder y el alcance decidió esconderlo en ese lugar para que no cayera en las manos equivocadas. Pero una sola gema no podía crear tal acto, para ello se necesitaban 3 más. Rurin de un momento a otro comenzó a recordar su infancia. Un dolor intenso dominaba su pecho mientras recordaba al dragón negro, su abuelo. Además los recuerdos de su madre viva vinieron a su mente. Pero lo que hizo que ella colapsara fue el recordar la escena de su madre muerta. El prota se apresuró a tomarla en brazos y hacer que se calmara. El enano comentó que la gema podía sacar recuerdos dolorosos y tristes, por lo que se preocupaba de antemano. El mago aprovechó para decirle que estaba a punto de construir una guarida para la pequeña Rurin, por lo que pedía que vinieran con él y construyeran una nueva aldea para ellos. Él por su parte no tenía la intención de crear a un nuevo señor. Además, esa vieja mina ya se había convertido en un objetivo, por lo que más temprano que tarde volverían para atacar. El anciano estaba reacio a abandonar su vieja vivienda, por lo que el mago le aclaró que no los estaba obligando, pues solo quería que vivieran en paz, por lo que la decisión final la tendrían ellos. Rurin se calmó por los sentimientos encontrados y le comentó al mago que debieron tomar la gema. El prota le dijo que no se preocupara, pues había lanzado algunos hechizos de protección, pero el que los enanos dejaran su guarida sería algo difícil, pues habían vivido en ella durante mucho tiempo y había demasiados recuerdos conectados. El jefe enano estaba bastante pensativo por la proposición del mago. Sin embargo, fue interrumpido por un guardia quien le llevó un plato de comida. El jefe preguntó por la procedencia y le mencionaron que había sido el prota quien se los había obsequiado. El jefe, al ver que sus compañeros estaban felices por la comida y la bebida, hizo que recordara al viejo dragón. Cuando era joven el dragón le preguntó si estaba a gusto en ese lugar. El enano contestó que sí. El dragón le hizo la advertencia de que por el momento aún podía ocultar la esencia de la gema, pero habría un día en el que él ya no estaría, por lo que en ese momento la tribu enana se convertiría en un blanco para los dragones, por lo que le pedía encarecidamente que en cuanto él muriera ellos se tenían que ir de ese lugar. El enano no estaba de acuerdo en abandonar el lugar, pues no quería que nadie viera los restos del dragón maestro. Sin embargo,
él le comentó que solo estarían sus huesos, pero lo importante era que tenían que vivir para que lo pudieran recordar, solo así no moriría pues viviría en sus recuerdos. Además, un ser muerto no debía retener a los vivos pues tenían que avanzar. El anciano por fin comprendió las palabras del dragón, por lo que rápidamente empacaron sus cosas y decidieron ir con el prota, quien afortunadamente aún no salía de la mina. Tiempo después las preparaciones para la construcción de la guarida comenzaron y los enanos trabajaban arduamente. Ahora bien, el prota le preguntó al jefe de la tribu si realmente estaba bien dejar que trabajaran así, pues todavía no estaban recuperados al 100%. El jefe argumentó que no habría problemas pues ellos siempre trabajaban en condiciones extremas. Además, si se preocupaba por ellos debía prepararles algunas buenas salchichas para trabajar mejor y con más ganas. Rurin estaba satisfecha con el avance de su guarida. Sin embargo, el prota tenía ahora bajo su responsabilidad la gema de mármol, pues el jefe enano se la confió considerando que el prota no la usaría en nada malo, por lo que el mago le preguntó a Rurin si quería absorber dicha gema. La dragoncita se molestó porque era más que obvio que no lo quería hacer. Ahora bien, el prota no estaba tranquilo dejando las cosas así, por lo que comentó que era momento de volver a visitar a cierta persona. En una guarida la dragona de pelo rojo estaba llorando porque la pequeña Rurin la había pateado, además el prota la había asustado mucho por lo que se dijo que no volvería a salir nunca más. Pero para su desgracia, el prota y compañía ya estaban ahí, la dragona comenzó a sentir que de esa no saldría viva. Bien gente, con esto terminamos este resumen, espero que les haya gustado. Si es así deben dejar su poderoso like y comentar dragoncita, traeré el próximo resumen en cuanto salgan más capítulos. Sin más por el momento, sayonara.